Hemos dicho en los días pasados que la vida es una escuela. Estamos de pasada. Muchas veces caemos en el engaño de pensar que estaremos siempre acá. Y lo que es peor, vivimos fuera de foco. Perdemos de perspectiva que Dios nos creó para vivir con propósito, con significado. Y hemos escogido como base de esta serie de mensajes el singular libro de Eclesiastés, Coelet, el predicador. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Un libro desconcertante. Algunos lo estiman como lúgubre, como pesimista. Y se preguntan algunos estudiosos cómo es posible que un libro así esté en la Biblia. Y nos hemos dado cuenta, espero, en la escuela dominical y en la serie de mensajes, que gracias a Dios que está un libro como este, que nos recuerda la ilusión de querer vivir una vida supuestamente llena de significado, de deleite y de gozo, aparte de Dios. En el versículo 24 del capítulo 2 basaremos este mensaje, que dice: no hay nada mejor para nosotros que comer y beber y disfrutar de nuestros trabajos. Y he concluido, dice el predicador, que esto viene de la mano de Dios. Los temas que ya hemos desarrollado son los siguientes. Aprendamos a trabajar. Hablamos del trabajo acá. El domingo próximo pasado hablamos del tema aprendamos a descansar. No solo en el sentido físico de recuperar las fuerzas para seguir con la carrera interminable y sin sentido, sino que el descanso cobra un significado espiritual profundo. Descansar no es solo recuperar las fuerzas físicas, sino esperar en Dios, confiar en Dios, conducirnos en Dios. Y hoy les propongo un tema que puede parecer también inusual, al que he titulado Aprendamos a disfrutar. Aprendamos a disfrutar. Nuestra generación es una que está fascinada por el placer y el ocio. Se han diversificado los sitios de juego. Cada día la tecnología se ha puesto al servicio de pasarla bien. Y se han también diseñado espacios para el deleite, para el gozo, para el disfrutar. La buena comida, la buena música, un buen paisaje, una buena compañía. Nuestra generación está fascinada por el placer. Pero eso no significa necesariamente que exista hoy mayor disfrute y satisfacción. Sigue habiendo vacío en el corazón. Sigue habiendo vacío en el corazón. Y una de las muestras pudieran ser las grandes estrellas de cine, estas que diríamos han alcanzado lo que es el protocolo de una vida exitosa. Estas mujeres y estos hombres que han desarrollado en el cuerpo todas las medidas que establece esta sociedad como una medida perfecta, tienen acceso a todos los placeres, pero vemos cómo sucumben ante un daño a su propio cuerpo y a su propia vida. ¿Qué está pasando con esta generación fascinada por el placer, pero que no está satisfecha? Disfrutar tiene que ver con goce, deleite, agrado, provecho. Disfrutar es sentir placer o alegría, poseer o aprovecharse de algo bueno, agradable, edificante, beneficioso. Yo quiero proponerles lo que sería una especie de acercamiento bíblico o teológico al ocio, al disfrute, al placer. Porque es que hay personas que piensan que el Evangelio es aburrido. Muchas personas he tenido frente a mí, conscientes de que Dios les llama, Dios les toca en el corazón. Derraman lágrimas por sus ojos. En su ser saben que Dios les ha tocado con su palabra. De alguna manera les toca y les invita, pero no quieren renunciar a los placeres de este mundo. Y esto de los placeres de este mundo vamos a redefinirlo luego. Pero me recuerda el caso del joven rico que se encontró con el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús le hizo una propuesta que iba prácticamente a moverle las estructuras, porque le dijo: vende todo lo que tienes y ¿qué? Y dáselo a los pobres, sígueme.
El Señor estaba tocando aquello donde Él tenía su confianza. Y personas frente a mí me han dicho: pastor, sé que Dios me llama, sé que el camino del Evangelio es la verdad, sé que la palabra de Dios tiene la razón, pero me cuesta renunciar a la vida que llevo. Me cuesta renunciar a la vida alegre. Me cuesta renunciar a la vida placentera, a la vida de goce, a la vida de deleite. Y vamos a redefinir dentro de un momento qué realmente significa deleitarse, gozarse y disfrutar. En el Sermón del Monte el Señor Jesucristo propuso dos caminos. Un camino ancho, con una puerta ¿cómo? Amplia, donde no hay límite, donde no hay control, donde no hay amarre, la gente vive a sus anchas. Por eso Proverbio dice: hay caminos que al hombre le parecen ¿cómo? Derechos, pudiéramos decir rectos, pudiéramos decir placenteros, deleitosos, llenos de disfrute, pero dice la Escritura que el final de ese camino, ¿cuál es? Un camino de muerte. ¿Cuántas veces vemos nosotros a diario? Lean los tweets, entren a las redes sociales, busquen la prensa, en edición, o en la publicación ordinaria o electrónica, y se darán cuenta cómo muchos caminos de placeres se están convirtiendo cada vez más ¿en qué? En muerte. Lo primero que quiero que veamos es que Dios nos presenta, la Biblia nos presenta a Dios como fuente de todo verdadero deleite. Lo voy a repetir. La Biblia nos muestra a Dios como fuente de todo verdadero deleite. Nos cuesta mucho pensar, dice Juan Stam, un teólogo de los nuestros en América Latina. Él dice: nos cuesta mucho pensar en Dios como un Dios alegre. Nuestra imagen de Dios es como seria, severa, jamás con una sonrisa. Pero la Biblia nos habla del multifacético gozo de Dios. Un Dios que tiene buen sentido del humor, un Dios que es alegre, un Dios que es la fuente de toda alegría. El Salmo 35:27, por ejemplo, dice, Salmo 35:27, lancen voces de alegría y regocijo a los que apoyan mi causa, dice el Rey, y digan siempre, exaltado sea el Señor, quien se deleita en el bienestar de su siervo. ¿Pueden repetir conmigo esa frase en su mente? Ese Dios que hace, se deleita en el bienestar de su siervo. Dios se deleita, Dios experimenta agrado. Cuando leemos en 1 Samuel 15:22, encontramos lo siguiente: a Dios le agrada más que le obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y quiero rescatar la primera expresión. Dice que a Dios que le agrada. Es un Dios que se deleita, es un Dios que se agrada, es un Dios que se contenta. Hubo un pensador judío contemporáneo de Jesús llamado Filón de Alejandría que creía, escuchen esto, toda alegría humana es una participación en la alegría de Dios. Dios quiere que estemos alegres. Ahora, mucho cuidado con esa teología que niega la realidad y al que algunos piensan que estar alegres es estar ausentes de problemas. Pero saben ustedes que hay muchas personas sanas, económicamente solventes, con todas las condiciones humanas a favor, pero no son gente alegre. No son personas alegres. Así que la alegría, el agrado, el gozo y el deleite no se puede amarrar de manera alguna a las circunstancias materiales de la vida. Y se lo voy a decir. Pablo dijo: he aprendido a contentarme como cualquier sea mi situación. Sé vivir en abundancia, sé vivir también como en escasez. En todo y por todo estoy enseñando. Hace algún tiempito, cuando la crisis económica no había alcanzado al mundo, el problema del norte, para los teólogos del norte, era qué hacer con tanta abundancia y agradar a Dios con abundancia. Y los teólogos de América Latina se preguntaban qué hacer con tanta escasez y vivir en medio de tanta escasez. El sutil error de unos y otros era poner
la dicha, la felicidad y el sentido de la vida en tener o no tener. Y en la vida se puede tener, y no está malo tener. Desde este púlpito predico la responsabilidad, que los cristianos tienen que ser emprendedores, que los hermanos tienen que buscar la excelencia y la dignidad en la vida, que no podemos ser mediocres, que no debemos ser conformistas, pero también he enseñado de este púlpito que la confianza y la esperanza de la vida no se debe poner en las cosas materiales. Pablo estaba contento en la abundancia, Pablo estaba contento en la escasez, porque la fuente del gozo que no se acaba, como dice el profeta Habacuc, aunque en la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, y no es que eso sea bueno que tengamos escasez. Nadie está diciendo que vamos a celebrarlo y que no vamos a ir en contra de todo lo que nos haga daño. Lo que está diciendo es que aunque en la higuera no florezca, en las vides no haya fruto, las vacas sean quitadas de la majada y el campo no dé mantenimiento, él tenía algo que no tenían los otros habitantes en tiempos de crisis. ¿Qué era? Él dice, con todo yo me alegraré ¿en quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y me hace andar, ¿por qué? En las alturas de todas esas circunstancias. Dios actúa como aquel que da placer, que crea buenos deseos y los premia con goce deseado, y Él se deleita en eso. La belleza y la alegría de Dios son aspectos de su gloria. Dios es un Dios hermoso, un Dios de gozo, y es la fuente suprema de toda belleza y toda alegría en lo creado. A Dios le encanta cuando una madre sonríe porque su hijo está sano. A Dios le gusta cuando un padre sonríe porque su hijo acaba de graduar. Dios sonríe cuando una pareja está feliz, cuando han logrado superar sus diferencias, cuando se han perdonado. Yo creo que esas cosas de la vida creada, limitada por el tiempo y el espacio, le sacan una sonrisa a Dios. Cuando en el corazón de la pareja sale el temor, sale la duda, llega la confianza plena y la seguridad. La Biblia nos enseña entonces definitivamente a un Dios que es un Dios deleitoso, alegre, lleno de gozo y fuente de todo verdadero disfrute. El gozo no es una consecuencia aislada u ocasional de la fe, sino una parte integral de toda la relación con Dios. Yo quiero que mi gozo esté basado ¿en quién? En el Señor. Por eso Pablo dice en Filipenses 4:4, alégrense siempre en el Señor. Otra vez digo ¿qué? Regocijaos. Regocijaos. Pablo en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comidas o bebidas, sino de ¿qué? De justicia, paz y alegría en el Espíritu. El reino de Dios es un reino alegre, que no niega la realidad, que llora con el que llora, que se lamenta en la injusticia, pero que consigue en Dios un gozo que nadie puede quitarnos. Quiero que veamos en segundo lugar las pequeñas gracias de esta vida. El predicador había probado de todo. Si ustedes van conmigo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14 de Eclesiastés dice, me entregué de corazón a investigar y a estudiar minuciosamente todo lo que se hace bajo el cielo. Este penoso trabajo nos lo ha dado Dios para que nos ocupemos de él. Por lo tanto, escudriñé todo lo que se hace bajo el sol y pude darme cuenta de que esto, estudiar, conocer, investigar, dice, pude darme cuenta de que esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Y siguió buscando. En el capítulo 2, versículo 3 dice, en lo íntimo de mi ser me propuse agasajarme con vino y ser lo más necio posible. El hombre dijo, bueno, voy a probar con la vida disoluta, porque ya que ser sabio y vivir ordenado no trae significado, vamos a probar con la vida alegre, a ver cómo nos va. Y se entregó al vino y al desenfreno, y terminó diciendo en ese callejón sin salida también, esto también es vanidad. Capítulo 2, versículo 4 dice, emprendí grandes obras
hice que me construyeran casas y me plantaran viña. Entonces comenzó a edificar cosas. Capítulo 2, versículo 6 dice: mandé construir estanques de agua para poder regar la floresta donde crecían los árboles. Capítulo 2, versículo 7 dice: compré esclavos y esclavas, tuve criados que nacieron en mi casa, tuve también grandes ganados, vacas y ovejas, más que todos los que reinaron antes de mí. Capítulo 2, versículo 8 dice: acumulé plata y oro y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber. Capítulo 2, versículo 10 dice: no les negué a mis ojos nada que desearan ver, ni conscientemente me aparté de placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. Entonces, el predicador dice: luego me puse a considerar todo lo que yo había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo, y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu, nada es provechoso bajo el sol. Por eso aborrecí la vida, dice Eclesiastés 2, 17 al 19. Aborrecí la vida, porque lo que se hace bajo el sol me resulta chocante, pues todo es vanidad y aflicción de espíritu. Aborrecí también el haber trabajado tanto bajo el sol, pues todo lo que hice tendré que dejárselo a otro que vendrá después de mí. ¿Y cómo saber si será sabio o necio el que se quedará con todos mis trabajos y afanes, a los que tanto trabajo y sabiduría dediqué bajo el sol? Todo es vanidad. ¿Por qué les digo? Que pensemos en las pequeñas gracias de la vida. Porque el versículo que leímos al comienzo, capítulo 2, versículo 24, dice que encontró que eso era de Dios. Disfrutar de esas pequeñas gracias de la vida. Y yo quisiera invitarles a hacer una lista de las dádivas de Dios. En primer lugar, el que usted y yo nos hayamos levantado hoy. Eso que pudimos hacer con Margot hoy, no sé si Margot se quedó o se fue. Aquí está Margot. Margot llegó a la plaza, siempre como ella es responsable. Y más bien se disculpó y me dijo: pastor, me pasó algo. El reloj, el aparato ese no me sonó, no lo escuché y me quedé dormida, por eso llegué tarde. Y entonces Margot se sentó a comer de su empanada de carne mechada y me decía: pastor, proteínas. Comiéndose su empanadita, Margot, yo decía: Señor, qué bendición tan grande, ¿verdad, Margot? Qué bendición tan grande. Hace 2 años me decía: pastor, tengo un cuadro en la casa, quiero aprender a tocar cuadro. Y madre me decía: qué sorprendente una persona de edad que todavía tiene proyectos y deseos de aprender. Y la vida tiene que vivirse así. El salmista dice: bendice alma mía a Jehová, bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. El beneficio de la vida es una pequeña gracia. El beneficio de la salud en alguna medida. Porque vaya usted a ver si hoy se puede hablar de una persona totalmente sana en todo su sistema. De pronto no. Pero poder venir al templo caminando, respirar, leer, escuchar, estar con la familia, damos por descontado muchas gracias. La madre, el padre, los hijos, el esposo, la esposa, los hermanos, la iglesia. Esta mañana yo decía: Señor, gracias por esta iglesia. Amo esta iglesia. Qué especial formar parte de esta iglesia. Tú has sido muy bueno con esta iglesia. Y te agradezco que en mi vida, estos años, me hayas concedido participar de esta iglesia. ¿De qué vale ganar el mundo y se pierde lo más importante? El error del disfrute de esta vida, le voy a decir cuál es. Es que la gente ama más las dádivas que al dador. Y hace de las dádivas el fin en sí mismo. Se olvida que Dios le da la salud. Se olvida que Dios es el Salvador. Y se embeleza en una dádiva pensando que Él lo ganó y que eso lo va a llenar todo, cuando todo lo tendremos simplemente por un tiempo limitado. Finalizo con esto. Dios quiere que aprendamos a disfrutar con ese gozo que Él nos da desde ahora y hasta el más allá. El gozo que podamos tener aquí, ¿cuándo es bueno?
Cuando reconocemos que viene de Dios. ¿Cuándo estamos disfrutando realmente? Cuando agradecemos que Dios nos da o nos quita como Job. Cuando el disfrute es bueno. Cuando no va en contra de la palabra del Señor. Cuando lo que estoy deseando, aprovechando y viviendo no deshonra al Señor. Porque una jovencita que esté utilizando mal su cuerpo no puede hablar de disfrute realmente. Es un placer dañino. Una persona que esté metiéndole a su cuerpo cosas que lo intoxican, que lo envenenan, que están dañando su sistema, no puede hablar de disfrute. El disfrute de Dios nos hace bien a nosotros. El disfrute de Dios le hace bien a los demás. El disfrute de Dios es bueno cuando le expresamos amor a Él y cuando amamos a los demás como a nosotros mismos. Ahí realmente estamos disfrutando. Disfrutamos cuando obedecemos al Señor, cuando le agradamos. Dice un teólogo aquí, la fuente de gozo en la vida de Dios hace que nuestro gozo sea no solo un don derivado del gozo de Dios, sino un anticipo de lo que será nuestro estado final. Lo voy a decir otra vez, porque esto es como carne para masticar, triturar y asimilar. Lo que usted piensa de gozar aquí determina cómo usted ve su vida aquí y su eternidad. Nosotros necesitamos ver el deleite aquí, todas las cosas buenas, como un anticipo de lo que será nuestra eternidad. En el cielo vamos a estar haciendo ¿qué? Disfrutando de las bodas del Cordero. Mire que en la escatología cristiana, en la esperanza cristiana, es decir, lo que le espera a uno al final y eternamente, hay imágenes bien interesantes, porque en ese cielo que nos espera dice que habrá ¿qué? Fiesta, un banquete. El Señor será nuestra alegría. Ya no habrá más tristeza ni dolor, no habrá enfermedad, sino que el Señor con su presencia lo llenará todo. Así que cuando usted piense en un disfrute bueno aquí en la tierra, piense que eso no es solo un regalo de Dios, sino que es un anticipo de lo que nos espera, ¿dónde? Eternamente, en el cielo. Última cosa, no nos equivoquemos. En esta vida no hay gozo completo aparte de Dios. Nuestro gozo es completo solo en la plenitud de la presencia de Dios. Por eso el salmista en el Salmo 16:11 dice: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría, estando a tu lado siempre seré dichoso. Lo voy a repetir porque me parece un salmo precioso para memorizar. Salmo 16:11. Tenga o no tenga, pase lo que esté pasando, haga de este salmo una fuente de alegría para usted hoy y siempre. El salmista dice: tú me enseñas el camino de la vida, con tu presencia me llenas de alegría. Y luego en signo de admiración dice: estando a tu lado seré siempre dichoso. El gozo de Dios nos acompaña en esta vida, pero el gozo de Dios nos espera en la eternidad. Vamos a orar.